Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica y queridos hermanos en Cristo, eh, aquí en Colombia y en las diferentes partes de Sudamérica o donde nos estén viendo y escuchando. Es un placer estar nuevamente con ustedes en toda esta disertación sobre discriminación o conciencia a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y sabemos que se trata de un asunto álgido, muy crítico de esta presente época que estamos viviendo, pero en todo la Biblia lo que dice es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hemos estado hablando en los anteriores videos, porque este ya es, repito, el octavo video, de no al odio, en primer lugar. En segundo lugar, no a la discriminación. Pero en tercer lugar, no a la permisividad. Y estuvimos viendo que Yeshua sí condenó la homosexualidad o sodomía en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. También estuvimos mirando el caso concreto del Concilio de Jerusalén en Hechos, en el capítulo 15, ¿no? Hoy, en su respectivo orden, comenzamos por un reexamen de Primera de Corintios, el capítulo 5. Primera de Corintios, el capítulo 5, donde el apóstol Pablo está atendiendo un asunto muy crítico de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Y precisamente cuando hablamos de la iglesia de Corinto, estamos hablando de la iglesia que se hallaba en la ciudad más permisiva quizás del mundo grecorromano del siglo I. Por lo tanto, una iglesia que se hallaba en un medio que era una verdadera caldera de permisividad, el puerto de Corinto. Cuando se hablaba de la vida licenciosa en el Imperio Romano, se hablaba de corintear. Y se decía: ¿quién no ha pasado por Corinto? Para decir: ¿quién no ha incurrido en el pecado de libertinaje en materia sexual? En consecuencia, estamos hablando de una ciudad, de una iglesia cristiana que estaba ubicada en un medio muy poroso, en un medio de altísima sensibilidad en todos los aspectos, especialmente en el aspecto de la sexualidad. Hoy por hoy estamos en un medio muy corintio, estamos en una época muy freudiana, y por eso conviene que tratemos estos asuntos. ¿Hasta dónde va la libertad? Y si es una verdadera libertad o no. Vamos entonces a examinar lo que nos dice la palabra del Señor aquí en 1 Corintios el capítulo 5. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. El término griego es porneias. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con él, dice, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. La pregunta que nos hacemos de inmediato es, en la perspectiva clara del apóstol Pablo, ¿cómo obraría el apóstol Pablo hoy? Cuando vemos que lo que antiguamente era la casa de Dios ha sido convertida en cueva de ladrones, ya que ha sido convertida en escenario de permisividad, cuando hay denominaciones protestantes históricas que han incurrido violando completamente el marco bíblico en la permisión del matrimonio homosexual, ya que no nos pueden decir que sería concebible al apóstol Pablo como ministro de un matrimonio de esa naturaleza. Eso no lo pueden demostrar bíblicamente, ni por la Escritura, ni por el Espíritu mismo de la Sagrada Escritura. Pues ellos pueden demostrarnos semejante cosa, y sobre todo que el matrimonio homosexual tampoco es una solución para la persona que es objeto de esa disforia, porque claramente es una disforia a la luz del examen científico de las cosas. Pero aquí estamos es en el campo bíblico, y noten ustedes que aquí hay un caso incluso de incesto de un hombre con una mujer, porque este hombre se había unido a una mujer que en este caso era su madrastra, y al hacer eso estaba incurriéndose en un pecado de incesto, algo que estaba prohibido en la ley de Moisés. Y Pablo aquí lo que está dando a entender entonces es que esa norma de la ley de Moisés quedaba vigente, que estaba vigente, y por eso este hombre debía ser objeto en la iglesia de Corinto de la debida sanción para ser expulsado de la comunión con todos los efectos espirituales que eso podía tener. Entendamos la trascendencia de lo que la palabra divina está señalando aquí. Entonces, si miramos bien, si hacemos un reexamen de 1 Corintios el capítulo 5, debemos decir no a la discriminación y no a la permisividad al mismo tiempo. Debemos tener en cuenta que el autor de 1 Corintios capítulo 5 es el mismo
de Primera de Corintios capítulo 3. Se trata del mismo autor de esta epístola, el apóstol Pablo. Y allí en el capítulo 13, Pablo habla de la preeminencia del amor e incluso nos da una composición poética bajo la inspiración del Espíritu Santo del amor, que no lo hallamos en ningún libro, en ningún tratado de la literatura grecorromana antigua, ni lo hallamos en ningún otro tratado de la literatura del mundo moderno. El apóstol Pablo escribe allí las más bellas palabras sobre lo que es en verdad el amor. En consecuencia, el apóstol Pablo también aquí en 1 Corintios 5 no da base, ni 1 Corintios capítulo 5 no da base ninguna para hablar del matrimonio homosexual. Aquí, repito, en este pasaje de la palabra divina. Y lo que sí nos va a hablar la palabra del Señor es de la doctrina bíblica de la regeneración o nuevo nacimiento. De ello sí nos va a hablar la palabra del Señor, del poder regenerador eficaz de Dios por el Espíritu Santo. Pero de ello hablaremos en la próxima ocasión, más detenidamente. Y por eso, mis estimados amigos, nosotros debemos hacer un examen más a fondo de la palabra de Dios con respecto a esta temática. Advertir qué es lo que realmente la palabra divina enseña y no guiarnos por esas falsas premisas de la teología liberal y de los teólogos de corte liberal que pretenden saltarse de una u otra manera la palabra de Dios o doblarla, o algo así como doblar la cuchara para hacer que la misma Sagrada Escritura nos aporte lo que ella no nos aporta. Se está violentando el texto sagrado en múltiples aspectos para hacerle decir lo que esos teólogos sin conciencia quieren hacerle decir a la Sagrada Escritura. Mis amigos, se trata de un asunto sumamente grave, de un asunto determinante, de un asunto trascendental, porque esto tiene que ver con la justicia, con la santidad de Dios, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la vida espiritual de las personas. Y cuando se les da licencia para que las personas pongan el pie en el falso estribo de la permisividad, el resultado de eso ha de ser trágico. Nosotros lo hemos dicho y lo repetimos, lo dijimos desde un principio de esta serie. Nosotros creemos en la libertad, pero nosotros no creemos jamás de los jamases que se trate de pasar por encima de nuestras conciencias. Sola gracia, sola fe y sola escritura. Y significa que la Biblia es la única plena y suficiente palabra revelada de Dios al hombre que puede iluminar la conciencia, que puede alimentarla, que puede enriquecerla, que puede darle el verdadero norte. Y esa conciencia alimentada por la palabra divina muestra claramente cuál es el propósito de Dios. El Dios soberano fue quien estableció el matrimonio. El matrimonio fue dado por Dios y lo podemos ver allá en Génesis capítulos 1 y capítulo 2. No como enseñan los profetas de la modernidad, comenzando por el mismo Rousseau, que dan a entender que todo se trata de un pacto social, humano,
es decir, todos de origen humano y nada más. El matrimonio no es fruto de una especie de aleación evolutiva humana. El matrimonio es una institución divina, dada por Dios el Creador. Fue Dios el que creó al primer hombre y a la primera mujer, y fue Él el primer ministro que ofició el primer matrimonio, pues dice Génesis el capítulo 1 que los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fue Dios, por lo tanto, el que creó el matrimonio. El matrimonio es un pacto que es hecho ante Dios y ante los hombres, pero es hecho centralmente ante Dios. Un pacto para una vida de piedad y de amor entre las dos, el hombre y la mujer, hasta que el Señor Jesús venga o hasta que la muerte los separe. Pero la palabra divina lo que establece es nítidamente una sana unión, y una sana y libre unión entre el hombre y la mujer, entre un hombre y una mujer, es decir, el matrimonio heterosexual. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Por lo tanto, el matrimonio no es una institución que la podamos nosotros coger y podamos moldearla como la plastilina a nuestra conveniencia, ni es fruto de un proceso evolutivo social. El matrimonio es algo que fue establecido por Dios en su soberanía, la soberanía de Dios. Y muy clara es la palabra de Dios. Hay una reglamentación, un orden establecido por la palabra divina aquí, y ese orden debe ser observado, porque un día vamos a responder delante de Dios por todos nuestros actos. Quiere decir que somos una creación de Dios, que la vida no nos pertenece, que la vida le pertenece a Dios, y que por lo tanto por cada uno de nuestros actos ante Dios hemos de responder. Y de ahí la necesidad de refugiarnos en Cristo, de asirnos de Él y de ser llevados de la mano por Él en su camino hasta aquel día cuando hayamos de estar en la presencia del Eterno. Alabado sea el nombre de Dios. Mis estimados amigos, que el Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias.